Hola, muy buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago, hoy en nuestras cápsulas de fraude al desnudo, hablando sin miedo y sin tapujos sobre delitos económicos y otras actividades antiéticas. Bueno, estamos como en la saga de los fraudes que se cometen en el área de recursos humanos y para hoy yo quiero hablarles de corrupción. Y me dirán ustedes, pero venga, ¿cómo así que corrupción y qué tiene que ver corrupción con el área de recursos humanos? Para hacerles como un resumen de lo que hemos visto de corrupción, me voy a referir al árbol de fraude que nosotros tomamos de ACFEC y lo pusimos en el contexto latinoamericano, quiere decir que le adicionamos más cosas, lo organizamos un poquito diferente y pues claro, era más que obvio que la parte de corrupción estuviera también incluida en este árbol de fraude. Entonces, como resumen, sabemos pues que la corrupción es rampante, existe en el sector privado, en el sector público. La corrupción no es un fenómeno solamente que se detecta o que se establece o que se maneja en el sector público. Yo pienso en este momento que los casos de corrupción que se están dando en el sector privado ahora son bastante importantes, tienen unas pérdidas económicas bien interesantes, llamémoslo que cuantiosas, multimillonarias, así que ya no podemos decir que, no podemos competir de quién es más corrupto que quién. Pero hoy en nuestras cápsulas de fraude no vamos a hablar pues de ese tema, no nos vamos a interiorizar en esa parte de corrupción, vamos a hablar un poquito de cómo esa corrupción ha permeado el área de recursos humanos. Entonces para ello tenemos que irnos un poquito atrás y como les dije anteriormente, miremos qué nos dice el árbol de fraude. Entonces en este nuevo diseño que nosotros desarrollamos, tenemos la corrupción en la parte pública o la administración o la parte administrativa del gobierno y ahí tenemos por ejemplo, los sobornos, el cohecho, la colusión, pues el tráfico de influencias, el peculado y el prevaricato. Estas situaciones obviamente van a cambiar de país en país. Yo no puedo hacer, digamos, enfocarme en un contexto interno específico porque sabemos muy bien que nuestras cápsulas de fraude del desnudo pues son vistas por personas de diferentes países. Por eso no puedo dar un ejemplo específico, pero a grandes rasgos esto es lo que en cualquier país latinoamericano y diría yo que a nivel global se ve como, se conoce como corrupción pública. Y en el sector privado a nivel organizacional, o sea, ya cuando estamos hablando de corrupción dentro de las compañías, pues tenemos como tres grandes áreas. Los conflictos de interés, que también se ven generalmente en el área de compras, en el área de ventas, en el área de contratos, en la forma como se manipulan las licitaciones. Vemos también en el área, en el sector privado, los sobornos y vemos también como ciertos pagos, digámoslo así, disfrazados, que a la larga son regalos, gratitudes, son viajes, entretenimiento, tarjetas de crédito, tarjetas de regalo, tarjetas prepagadas, incluso transferencias, cierto favoritismo para otorgar después de que se otorga o después de que se adjudica cierta negociación. Entonces ahí vemos como esa parte de corrupción en ambos lados, tanto en el sector privado como en el sector público. Y ahora sí, ¿cómo vamos a hacer como el clic o cómo vamos a enganchar esa parte con la parte de recursos humanos? Estudiando mucho los temas que nos han tocado, los casos, a veces nos quedamos cortos o aún nos sorprendemos de las capacidades que tiene el ser humano en cuanto a la facilidad para cometer fraudes. Encontramos que existe la corrupción en el área de recursos humanos y en este árbol de fraude que nosotros diseñamos para Latinoamérica,
lo tenemos desde dos puntos de vista. Y muy posiblemente ustedes tendrán otro punto de vista y yo se los agradecería en el alma si ustedes me lo pueden compartir y lo anexamos en este árbol de fraude. Esos dos puntos de vista de la corrupción en el área de recursos humanos están desde el momento en que se hace la contratación. Entonces, por ejemplo, solicitarle dinero a una persona nueva o solicitarle regalos o gratitudes o solicitarle un favor para ser contratado. Infortunadamente estos casos existen. Cuando hay carencia, segregación de funciones, cuando hay falta de controles, se tiene, o cuando hay una concentración de poder en el área de recursos humanos. Es posible encontrar que la persona que maneja la contratación, ya vemos desde el momento, desde que se recluta el personal, cuando se hace la búsqueda de las personas que van a llegar a llenar una vacante dentro de la compañía o van para una posición nueva en la compañía. Desde ese momento es muy posible encontrar situaciones en las que la persona que está reclutando ese personal nuevo puede en cierto momento solicitar pagos o favores o regalos para poder que esa persona entre dentro de la compañía, para que esa persona pueda al menos tener incluso una entrevista y pues para interceder por esa persona. Posiblemente para ustedes esto no es nuevo, en el sector público es muy común, sobre todo en los momentos de las elecciones. Cuando se está haciendo toda la campaña electoral para ciertos candidatos, es muy posible que cuando gane cierto candidato, pues esa persona, ese ganador, traiga su grupo de gente para trabajar, pero se han visto casos, y son muchísimos los casos, esto no es nuevo, en que este candidato que ganó le solicite parte del salario a las personas que está ayudando a entrar a trabajar. Entonces ganó Pepe Pérez, un ejemplo, y Pepe Pérez le va a ayudar a Jacinto, a José y a Manuel, los va a incorporar en distintas áreas de cualquier empresa pública o del sector administrativo público, y les dice, bueno, en vista de que yo soy el que los patrociné, porque disfrazan el nombre con un montón de cosas, yo los patrociné, yo les ayudé, usted me debe pagar, me debe dar a mí como contribución el 20, el 30 o el 40% de su salario. Entonces, lo disfrazan como contribución política, como parte de la financiación del partido, pero a la hora de analizar la situación, eso es parte de, digamos que, de un entramado de corrupción. Eso ya lo sabíamos en el sector público y pues se ve en ciertos partidos políticos, o no en todos los partidos, pero sí en ciertas personas que tienen esa concentración de poder en el sector público. También eso ya está pasando en el sector privado. Entonces, en el sector privado, ¿qué estamos viendo? Que hay una persona que tiene mucha concentración de poder, que tiene la capacidad de reclutar y también de contratar o escoger cuáles son las personas que van a entrar en la compañía, o tiene ese poder no tanto de decisión incluso, sino de decir cuáles son sus recomendados, llamémoslo de esa manera. Y claro, quien quede, pues tiene ese compromiso de devolver cierta contribución económica de esa persona. Y siempre va a estar ahí, pues como, incluso el soborno, pues eso está como que el chantaje, y es que tú estás aquí dentro de la empresa porque yo te ayudé, recuérdalo. Y resulta que esto ya se volvió un negocio. Lamentablemente se está casi que expandiendo en muchas áreas, en muchos sectores económicos, donde pues quien tiene esa capacidad de escoger los empleados, pues encontró una mina de oro cuando puede decirle a los empleados, a las nuevas personas que llegan,
bueno, yo te voy a ayudar, pero a cambio de que tú me vas a dar el 10% de tu salario mensual, un ejemplo. Entonces ahí vemos un caso de corrupción que no lo pensábamos, sino como que fuera en el sector público, ahora lo vemos mucho en el sector privado. Y el otro caso de corrupción que se está viendo en la administración de recursos humanos y lo que se debe hacer de la nómina, lo tenemos cuando quien tiene esa concentración de poder y ese poder de elegir, de escoger qué empleados entran a ocupar cargos dentro de la compañía, sabe que ciertos empleados tienen información que no es clara, que es información que si se descubre ellos no serían elegidos para ocupar esas vacantes, por ejemplo, es información negativa, llamémoslo también de esa manera. Entonces, si esta persona que tiene esa capacidad de reclutar y escoger el personal, sabe que, por ejemplo, un alto directivo, vamos a decir que un contador, necesitan un contador para la compañía, y sabe, y un contador que se esté, vamos hablar en dólares para generalizar, un contador que se gane $3,000 al mes, 3,000, 4,000 dólares al mes. Y esta persona que está en recursos humanos sabe que esa persona está desesperada, que lleva 6, 7 meses sin trabajar, que tiene una necesidad inmensa por ese empleo, pero también sabe que esa persona, por ejemplo, tiene un alto consumo de alcohol, o es una persona que ha estado consumiendo drogas, o es una persona que ya ha sido catalogada como un acosador sexual o acosador laboral. O sea, que no es una persona que está completamente, que es una persona completamente transparente para trabajar. Pero sin embargo, esta persona en recursos humanos sabe de esa información, sabe que el contador necesita trabajar, que pues está corto de dinero, tiene una situación personal bien compleja. Entonces, llegan a un acuerdo donde pues la persona encargada de recursos humanos le dice, venga, yo tengo el poder de ayudarle a usted aquí, yo puedo hablar por usted para que lo escojan, y si usted sale como el escogido, yo voy a esconder esa información, pero usted de su salario, si a usted lo escoge, me debe pagar a mí, de nuevo, 10% del salario, 20% del salario mensual. Entonces, vuelvo y repito, esto ha sido casos que nos hemos encontrado, se han vuelto ya muy comunes, y por eso yo siempre he dicho, la piedra angular de la lucha contra el fraude debe ser el área de recursos humanos, porque en ellos hay una responsabilidad inmensa desde el momento en que se recluta al personal, desde el momento en que se invita a personas externas a participar en procesos internos dentro de la organización, porque de ellos también dependen la forma de evaluar a los nuevos candidatos. De ellos dependen muchísimas cosas que están obviamente asociadas con el comportamiento humano. Sin embargo, también hay falencias, sabemos de esas falencias, y lo peor es que nos damos cuenta que esa área de recursos humanos no tiene el entrenamiento suficiente para combatir los diferentes fraudes, abusos organizacionales o cualquier actividad antiética que se pueda presentar en la organización. Y entonces a eso le sumamos que el personal que está dentro de esa área, que está trabajando allí, pues son los originadores de estas conductas antiéticas, pues obviamente vamos a tener un impacto económico muchísimo más fuerte. En este caso, la compañía como tal no va a sufrir. O sea, la compañía, si hay un salario designado, diríamos, si el salario designado son $3,000, pues al contador se le van a pagar esos $3,000. Pero pudiese ser que también la persona de recursos humanos considere o pueda sugerir que este candidato puede ganar un mejor salario
obviamente va a esconder la información negativa para poder que le puedan pagar más a la persona nueva, vamos a hablar en este caso del contador, y pues ella poder llevarse la diferencia. Entonces, en las cápsulas de hoy quería contarles cómo la corrupción hoy en día ya no está en el sector privado, en el sector público, sino que también en esa parte del sector privado vemos cómo se ha venido permeando en las funciones de recursos humanos. ¿Cómo prevenir este tipo de actividades? Pues es muy fácil. Segregación de funciones, permitir, yo pienso en muchas ocasiones que a veces hay que terciarizar los servicios. Pienso que dentro de esa cadena de personas que está en los procesos de recursos humanos deben haber distintos jugadores, diría yo, o sea, quien recluta no debe ser la misma persona que escoge, quien vaya, digamos, a escoger el personal debe utilizar, debe haber como mínimo un comité de 3, 4 personas, que se utilicen unos test, exámenes que puedan ayudarle digamos, a este comité a escoger la persona, obviamente que tenga pues ciertas cualidades técnicas, pero más allá de esa experiencia técnica, que esta persona nueva esté alineada con los valores de la compañía, que eso ya también lo habíamos hablado anteriormente. Porque igual también hemos visto en muchos casos que la persona de recursos humanos es la que genera, digamos, es la cabeza de los fraudes que se están cometiendo dentro de la compañía, pues entonces esta persona va a conseguir sus aliados estratégicos para poderlos contratar y colocar en las funciones críticas. Entonces, por ejemplo, en un proceso logístico, vamos a hablar de un proceso de distribución. Entonces, esta persona va a tener 2 o 3 empleados en ese proceso de distribución para asegurar que los fraudes y el robo de mercancía o el atraco a los carros o el robo de gasolina se puede efectuar fácilmente. Entonces, yo con esta, digamos, saga de fraude en recursos humanos, yo quiero contarles estas historias para que de pronto ustedes ya tienen unas banderas rojas y que todavía pues no las han contemplado como tal, las tienen todavía por ahí como un rosadito, pero todavía les parece que no son tan horribles, pues despierten y caigan en la cuenta que posiblemente ahí hay un acto de corrupción o algo está sucediendo. Adicionalmente, si todavía no tienen banderas rojas, pues yo los invito a que contemplen la posibilidad de hacer auditoría, por ejemplo, hacer auditorías de la salida del personal, entrevistar al personal que está de salida. Ahí se puede recoger mucha información. Obviamente ya ahí sería post-mortem porque pues ya ha pasado, ya se ha cometido este acto de corrupción, pero también se pueden hacer auditorías o hacer una evaluación del proceso de contratación. Entonces, eso también les puede dar a ustedes luces de lo que posiblemente de lo que puede estar pasando ahí. Y si pues es un departamento de recursos humanos excelente, claro, limpio, pues felicitaciones, porque eso les va a ayudar a ustedes a asegurar que los controles están en el lugar adecuado. Con ustedes me despido de hoy, sin antes saludar a todas las personas. Nuri, gracias por estar aquí, nos ven desde Bogotá. Abel de la Torre, creo que todavía estás acá en Chicago, Abel, gracias. Gail Simpson, thank you, Gail. Germán, que nos ve desde Costa Rica. Quique López, Daniel, gracias por estar aquí. Gabriel, nos ve desde México, gracias. Javier Camacho, Gildardo desde Medellín, Martín, Beto desde México, rico verte por acá. Elizabeth nos ve desde Villavicencio, gracias por conectarse todas las tardes con nosotros. Y desde México nos ve Marco y Nelia Cruz, nos ve José desde Cúcuta. Seguiremos hablando con ustedes la semana entrante. Recuerden, gracias
Segnas por conectarse desde Guatemala. Recuerden que mañana van a hacer el kickoff de la certificación. Es un instituto muy interesante que viene desde España, también fundado por auditores internos certificados, que escogió Auditool como la casa para su entrenamiento a nivel latinoamericano. Estaremos con ustedes en la ciudad de Bogotá la tercera semana de abril. Creo que estaremos hablando la semana del 22 al 24, con un entrenamiento largo, muy exhaustivo, profundo, para que ustedes puedan presentar su examen dentro de esa misma jornada. Y pues ojalá se certifiquen. Esto es un piloto y un proyecto bien interesante, porque lo que queremos es que ustedes tengan un título adicional, un título profesional que les ayude en sus carreras, y que posicionemos un instituto que también viene trabajando de la mano de profesionales europeos con muchas ganas, y que queremos que también se sienta aquí en Latinoamérica. Y bueno, pues lo mejor es que ya teníamos casi todo listo por parte de Auditool. Nos vemos la semana entrante. Cualquier duda, inquietud que tengan, por favor, déjenmela saber. Hasta pronto, muchas gracias.